Ya el café está preparado, todo listo, dispuesto. Vamos a seguir conociendo historias, vamos a seguir conociendo lo que no se conoce de cada uno de quienes nos visitan en esta cafetería imaginaria para charlar. Y hoy vamos a ir un poco más allá, un poco más debajo de la tierra, porque vamos a excavar, vamos a conocer algunos restos fósiles, vamos a conocer una rica tradición familiar dedicado primeramente como novatos y después ya como profesionales. Estamos hablando de lo que tiene que ver con arqueología y con el museo. Cristina Basalo, ¿cómo le va? Bienvenida. Buenos días, muy bien, José Luis, un placer estar acá en este café con vos. Bueno, bárbaro, ya está preparado el café, así que vamos a conocer, vamos a charlar, le vamos a contar a la gente lo que no se conoce. ¿Cuándo surge? ¿Es una vocación realmente lo que es digamos, trabajar en la arqueología, en el rescate, o viene como una herencia familiar? No, esto es una vocación que viene desde hace muchos años, que no ha sido con formación académica, y eso siempre lo digo porque cuando me preguntan si soy arqueóloga yo explico que no, que he estudiado muchísimo la arqueología, que he estudiado paleontología, pero que esto viene desde un conocimiento empírico en principio, pero además desde un conocimiento de libros y de campo principalmente con papá en la época cuando él vivía, que bueno, él fortuitamente hizo hallazgos de materiales arqueológicos. Y te cuento que algo que no todos conocen, papá fue pionero en hacer hallazgos de materiales arqueológicos en la región. En la región de Salto Grande. Exactamente, en Salto Grande precisamente, claro. Exacto. Estamos hablando allá de 1937. 37, allí empezó su pasión. Sí, ahí él era muy joven, iba a pescar. Los propietarios de los campos, de lo que después fue el paraje natural de Salto Grande, los propietarios de todos esos campos, le permitían a él ingresar, inclusive a veces lo llevaban en sus vehículos, aquellos primeros vehículos, digamos, que hubo en la ciudad. Y alguna trojera, alguna estanciera lo habrán llevado al campo, ¿no? Sí, no sé precisamente la marca, pero eran los propietarios de los campos, o sea, tenemos los apellidos todos. Bueno, lo llevaban a papá y él iba a pescar y ahí realizó estos hallazgos fortuitos. ¿Qué es lo primero que encontró? O que, si recuerda lo primero que encontró. Sí, las boleadoras. Boleadoras. Boleadoras, porque fue lo primero que le llamó la atención, tan redonditas, tan marcadas con surco. Sin saber demasiado. Sin saber nada, prácticamente. Porque él abandonó el tercer grado de la escuela primaria los estudios, porque era de una familia muy humilde, tuvo que salir a trabajar hasta de canillita para ayudar en su hogar, ¿no? Sí. Y bueno, y a partir de ahí, cada vez que él tenía posibilidad, compraba libros. Hubo un periodo, digamos, en donde no tenemos mucho registro de unos años, pero en el 45 vuelve fuertemente con nuevos hallazgos y, como decía, a medida que podía iba comprando libros, empezó a poner en contacto con personas que sabían de arqueología, como el profesor Antonio Serrano, por ejemplo, que era uno de los que lo asesoraba. Y bueno, de esa manera, digamos, fue comprendiendo que los hallazgos que realizaba realmente eran productos del hombre, de la mano del hombre, y obviamente adentrándose más también en todo lo que eran la tipología, la morfología, todo de los bienes estos que encontraba. Y así pasó a través de los años. Después, bueno, llegamos todos nosotros y nosotros, toda la familia, mi mamá, mis hermanos, nos íbamos con él a donde él, digamos, era pescar y buscar. Exacto, es decir, él tenía ya algunos lugares donde sabía efectivamente que había habido asentamientos humanos. Claro, primero estamos hablando de hallazgos o búsqueda en superficie, nada más, sin excavar todavía. ¿O sí, no, sin excavar, porque esto aparecía en superficie y el objeto era que no se perdiera ese material, porque después venían
por ejemplo, el caso de Salto Grande, la lluvia, las erosiones, todo eso se iba al río, muchísimo material, y además Salto Grande era un riquísimo lugar. Siempre de hecho, esto es un asentamiento, está la famosa cultura Salto Grande, ¿no? Así sí, nos conocen sí. a nivel mundial. Sí, la cultura de Salto Grande. Y bueno, realmente, digamos, a través de los años, todo eso él lo fue transmitiendo a la gente que también se acercaba porque se sentía con las mismas inquietudes, ¿no? Porque eran inquietudes, eran curiosidades hasta que se empiezan a comprar todo, como decía, todos estos libros de distintos autores y a recibir asesoramiento también desde otras ciudades. Él ¿no? encontraba, limpiaba, catalogaba y guardaba. Sí. Hacía una lista del lugar, un mapa, hacía una ficha rudimentaria. Tenemos tenemos cuadernos y a veces hasta en las mismas piezas él ponía alguna inicial cuando era muy importante, y por otro lado llevaban, digamos, eran cuadernos prácticamente en donde iba anotando, ¿no? Todo lo que sucedía, dónde había estado, con quién, porque después él se unió a profesores del Instituto Profesorado con un grupo de aficionados como él y formaron la Sociedad Concordencia de Arqueología. Pero antes de eso él lo asesoró al señor Rodríguez Claro. a donde, digamos, él había hecho hallazgo, mi papá había hecho hallazgo. Bueno, de cualquier manera, todo esto desembocó en que a papá, que tenía piezas en su momento, tuvo la colección arqueológica más importante de Concordia, más completa. Estamos hablando siempre de arqueología aborigen, en general. Sí. Estamos hablando y estamos hablando de muchísimos años atrás, ¿no? Hasta que aparece, lo que mucha gente no sabe, el famoso Basaliensis, ¿no? Hay un resto fósil que lleva el nombre de su padre. Sí, así es. Lo que sucede es que a casa venían a parar varios científicos de distintos lugares y bueno, uno de ellos era el doctor Rafael Herbst, que venía con la licenciada Alicia Lutz, que ahora es doctora ya en paleobotánica, y bueno, hicieron, digamos, papá lo llevaba igual que otras personas acá en Concordia también, que sabían de la existencia de fósiles vegetales, estamos hablando, ¿no? En este caso, y en honor a esa colaboración, a uno de los fósiles hallados se le puso Menendoxylon basaliensis. ¿Qué sería, si lo traducimos al castellano? Bueno, es un fósil, digamos, de piedra, de vegetal, perdón, un fósil vegetal. Menéndez fue la persona que lo describió por primera vez, por eso Menendoxylon, y Basaliensis en honor a la persona que colaboró en el hallazgo de él. Claro, ¿de qué especie se trataría? ¿Se supo de qué se trataría? ¿De esa especie vegetal que sería hoy? Una leguminosa, pero no tengo una correlatividad con una actual. En cambio, en el museo nuestro, mediante el hallazgo que yo realicé de 2 fósiles vegetales, que sí sabemos de dónde provienen, de la parte de Yuquerí, uno de ellos, y un poco más hacia la Yue el otro, esos fósiles son registros exclusivos de la formación El Palmar, que es de la misma de los fósiles animales que encontramos, pero en otro lugar obviamente, pero es la misma formación, y son 2 especies que no existían, o sea que son las primeras especies del Palmar que están en el museo, que tuve la suerte de encontrarlas y traerlas con toda mi familia porque son fósiles vegetales muy pesados, y una de ellas puedo decir con seguridad, porque así me lo dijo la paleobotánica que lo investigó, es de la misma familia del Ibirapitá. Es otra especie, obviamente ya fósil, extinguida, pero es de la misma familia del Ibirapitá. Y Cristina, ¿cuándo nace en vos la vocación, digamos? O sea, siguiendo a tu padre, a tu madre, en estas excavaciones, en estas excursiones de pesca, ¿cuándo sentiste que era realmente esto es lo mío? Y la verdad que desde siempre, José Luis, desde siempre, porque siempre ha sido una gran emoción encontrar algo. Tiene mucha adrenalina, ¿no? Cuando sí, uno está excavando,
¿Y qué será? ¿Uno ya se hace toda la película? La excavación se dio más que nada en la parte paleontología. Quiero distinguir las dos cosas porque a veces hay una especie de confusión en lo que es arqueología, que es el estudio del hombre, de todo lo que ha dejado el hombre, y paleontología, que es lo que se refiere a animales y plantas, ¿no? En la paleontología, el hallazgo del boyero, ahí sí, no sabíamos para nada qué es lo que vamos a encontrar. Para la gente que no conoce, ¿qué es el boyero? Bueno, el boyero es un yacimiento al que personalmente nombré de esa manera porque cuando se hace un hallazgo de un yacimiento, aparte de la localización específica con todas las coordenadas, para poder declararlo hay que ponerle un nombre al lugar. Y como a mí me habían contado una anécdota de que ahí había boyeros que se hacían cargo de las boyas en la época que venían... Cuando se demarcaba el río. Exactamente, exactamente. Entonces me pareció muy apropiado ponerle el boyero porque era un lugar específico de boyado ahí. Te pregunto porque muchos preguntaban el boyero porque hay un pájaro que dice el boyero también. Ah, sí, por supuesto. Y el boyero sí. es el peoncito que trabaja también poniendo los boyeros que cuida los animales. Los ¿no? animales, exactamente. O sea, el boyero es por una cuestión que tiene que ver con las boyas del río. Exactamente. No vamos a dar precisiones porque no se puede dar porque para evitar muchas veces el robo, el saqueo, pero el yacimiento del boyero es cerca de Concordia. Exactamente. Cerca, inclusive muy cerca donde estamos nosotros. Dentro del departamento Concordia, sí. No vamos a dar más precisiones. ¿Qué apareció en el boyero, por ejemplo? Sé que han datado alguna de megafauna del cuaternario realmente importante, bastante llamativa, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que tiene de bueno esto es que sabemos que en determinada época hubo en todos lados una fauna del cuaternario que en América del Sur era un poco diferente a la del norte, que después hubo un intercambio y se mezclaron. Pero para la gente, digamos... los últimos animales que desaparecieron serían los cuaternarios. Exactamente. Y algunos evolucionaron. No desaparecieron del todo, sino que algunos rasgos, digamos, se conservan a través de la evolución. Y bueno, y en este lugar no se sabía en nuestra región que había animales de este tipo de cuaternario hasta no hacer hallazgo. Y nosotros tuvimos la gran suerte, gracias al señor José Ramírez, que nos avisó. Era ahí en esa zona, ¿no? Es pescador, sí. Tenía una casita para allí. Sí, exactamente, que nos prestaba muy generosamente para cuando íbamos a hacer las campañas. Ahí encontramos 10 especies diferentes de animales de cuaternario. 10, exactamente, que no estaban registradas para Entre Ríos ni para la costa del Uruguay. Evidentemente era un lugar donde bajaban a brevar o por alguna razón especial encontraron en ese sector 10 especies. Lo que sucede es que en realidad no es solamente de ahí, también encontramos repetidas especies en otros lados, en donde se dan esas tierras en particular. Estamos hablando de lo que se llama formación palmar, o el palmar, de 80 a 88 mil años de antigüedad aproximadamente los animales que hemos encontrado en este lugar, y esa formación se da a lo largo de distintos sitios, digamos, ¿no? Claro, es la capa de tierra que está adaptada en ese momento. Que es donde vivían estos animales acá. Que se hace un corte, esa franja es el palmar. El palmar. Y ahí aparecen, y bueno, especies, por ejemplo, Megatherium americanum, Milodon darwini, Antifer sp, Morenelaphus. Antifer y Morenelaphus eran ciervos, perdón. Los dos primeros que nombré eran perezosos. Claro. Después está el mastodonte, que era como un antecesor del elefante, claro. ¿No es cierto? Sí, vendría así un poco de mamut, mastodonte, elefante. Sí, una cosa así. Muy groseramente hablando. Exacto. Después tenemos el Toxodon, que es una mezcla rara de hipopótamo y rinoceronte, o era, mejor dicho, ese sí se extinguió por completo. Los gliptodontes, que serían los antecesores de lo que hoy son las mulitas y el tatú. ¿O el armadillo también podría ser? El armadillo, sí. ¿Podría ser una evolución eso, digamos, del Sí. Es una evolución, como todos los animales se adaptan, y creo que los seres humanos, obviamente, por ser animales, también lo hacemos, a los lugares donde viven y a las
posibilidades de alimentación de esos lugares, ¿no? O sea, a los depredadores, a las condiciones ambientales, todo eso influye digamos, en la adaptación del animal, porque pensemos en estos grandes mamíferos, hasta ahora no hay una sola explicación que diga por qué se extinguieron estas grandes formas. Sí, varias teorías. Pero claro, pero generalmente una de las cosas que puede haber sucedido son cambios en el ambiente, cambios en la vegetación, y también, bueno, y la llegada del hombre, la llegada del hombre dice que colaboró, pero no para tanto, no como para extinguirlos a todos. Fue más el clima lo que lo terminó. Probablemente sea eso. También se hablaba de algún virus, un megavirus, que haya, digamos, exterminado muchos de los ejemplares, pero todavía es objeto de estudio con muchas otras cosas que han pasado. ¿Cuántos miles de años se calcula que se extinguieron de aquí hacia atrás? Y, por ejemplo, el último que se piensa que se extinguió fue el de la familia de los gliptodontes, que hay varios. Nosotros en el museo tenemos una réplica de uno que medía 4 metros de largo, Doedicurus, pero también está entre la familia de los gliptodontidae. ¿Cuántos años más o menos? Y 8.500 más o menos. De ahí hacia atrás. De ahí hacia atrás. Bien. Todo esto, me imagino, living, galpón, galería, lleno de cajones para guardar elementos. Entonces nace un poco la necesidad de un museo, ¿no? Sí, cuando papá falleció, en realidad, yo me propuse que la obra que él la había hecho para Concordia, no para él, no iba a quedar, digamos, ahí nomás metido en galpón. Él hizo un enorme galpón con estantería, venían científicos de Europa a ver la colección de él. Y al año siguiente de que él falleció, tenía una parte de su colección en el Palacio de Arrobarrena. Lo tuvimos que sacar porque iban a refaccionar el lugar. Al año siguiente se hace un homenaje a él y ahí nace la idea de hacer el nuevo museo, también pedido un poco por las docentes que habían visitado la exposición, que nos decían esto tendría que estar en exposición para ponerlo en valor. Bueno, ahí nació la idea que yo pasé primero a turismo, después a cultura, para hacer este nuevo museo, y bueno, que lo continuamos y afortunadamente salió, que es muy importante. Y en el caso de los hallazgos, eso voy a la origen del museo, pero en el caso de los hallazgos del boyero, ya estaba el museo funcionando, pero en la estación teníamos muy poquito espacio. Sí, entonces en mi casa era, como vos decís, en el living, debajo de la cama, en todos lados entraba y había cajón. Doy fe. Bueno, sí, vos también estuviste con Walter ahí ayudando, viendo también cómo es el trabajo. Me encantó que Walter desde chico también tuviera ese ánimo para colaborar y esa inquietud, ¿no? Así que fueron muchas las personas que afortunadamente nos ayudaron. El trabajo se hizo todo mediante colaboraciones espontáneas de las personas que en muchos casos ya habían sido capacitadas mediante cursos que habíamos organizado con el licenciado Moneta, y otras con la mejor buena voluntad para aprender, y bueno, entre todos realmente se hizo este trabajo ad honorem para Concordia, ¿no? Museo de Antropología que está cumpliendo 20 años. Así es, 20 años de la inauguración. ¿Hicieron un catálogo o hicieron una sumatoria de todas las piezas que se han rescatado desde la época de tu padre? ¿Números así a grandes rasgos? Claro, nosotros tenemos solamente, digamos, no, solamente no. Quiero decir, está inventariado, pero explico cómo. Por un lado, ingresó el inventario de papá, se numeró eso. Después ingresó lo que yo había encontrado, se numeró eso aparte. Después ingresaron colecciones de don Roberto Arena, de Ruth Heck, de Rosa Araujo, personas de la comunidad que han donado. Entonces, lo que hicimos a partir de hace 2 o 3 años atrás, cuando nos mudamos a esta nueva casa, yo comencé a hacer un registro nuevo. Es decir, creé las planillas, las diseñé para que nosotros podamos saber, por ejemplo, que en esta caja en particular, que en eso la municipalidad de 10 que nos compró las cajas, cajas de plástico para archivar,
Entonces hicimos correlativos, con numeración correlativa. Pero las otras colecciones, que hay colecciones de 8.000 piezas, de 5.000 piezas, eso todavía no se ha hecho. Está numerado, pero no correlativamente. No, por eso digo, a eso iba, que lo de papá y mío llega a las 16.500 y pico de piezas. Sí, sí. Y falta todo lo demás, ¿no? Que está en otras piezas, otros depósitos. ¿Tu pasión, paleontología, arqueología, ambas, o en ese orden? Las dos, las dos. A mí me gusta todo, también lo que es naturaleza, ciencias naturales, el rescate, la valoración de lo que tenemos, el cuidado del ambiente, es decir, eso pasa por muchos lados, mis inquietudes, ¿no? Pasan por muchos lados. Pero por eso es que vivo creando juegos y cosas para que los chicos, digamos, les quede en la cabeza y aprendan mejor todo esto de conservar lo que tenemos, de cuidar, de rescatar. Por eso hemos hecho también varias campañas de concientización para que la gente también respete lo que es todas estas cosas. Sí, discúlpame. Quería simplemente rebobinar un poco para que la gente quizás conozca algo más y valore. Uno llega a un yacimiento o algo fortuito, ¿no? Se encuentra una pieza. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo primero que se hace? ¿O qué es lo que teóricamente habría que hacer? Bueno, digamos que teóricamente habría que dejarla en el lugar y que dar aviso para que nosotros vayamos. Supongamos. Digo nosotros porque estamos acá, en este lugar, ¿no es cierto? En la región somos un lugar de referencia. Bien. Aunque la ley también habla de que la policía puede ir también al lugar, pero en definitiva la policía... Supongamos que se denunció, llegan ustedes, ¿qué es lo primero que hacen? Bueno. Porque la gente cree que se saca, se guarda, se expone. No. Al menos muchos. Claro. No, el tema es así, cada pieza arqueológica o paleontológica tiene que tener un registro detrás. Muchas veces están en superficie, pero a lo mejor hay una pieza en superficie que fue arrastrada por el agua y quedó depositada en ese lugar. Pero a lo mejor alrededor hay otra cantidad de vestigios y nos está diciendo, cuando vamos a la barranca, vemos en la barranca que hay un vestigio igual de lo que tenemos ahí. Entonces, significa que si está en la barranca incrustado, es porque el lugar de asentamiento de eso pudo haber sido la barranca. Claro, y vino por arrastre. Es claro, la erosión la va comiendo y la deja depositada ahí abajo. En otros casos, como decía antes, viene por arrastre desde agua arriba, ¿no? Entonces, eso todo hay que contemplarlo. Es decir, si uno encuentra algo, no es cuestión de levantarlo y lo llevo y ya está. Hay que revisar todo el entorno, hay que tomar muchas fotografías para tener de registro y lo ideal es que venga un arqueólogo a hacer. En ese momento difícilmente se pueda, porque seamos realistas, ¿no? Estamos hablando de lo ideal, pero no siempre se puede. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros ahora, y afortunadamente, estamos mucho en contacto con arqueólogos del CONICET, y ahora tenemos un arqueólogo del CONICET trabajando en Diamante, que es el doctor Rodrigo Costangrisani, que estuvo hace poquito charlando de los guaraníes. Bueno, con él quedamos. Me dice, Cristina, cuando baje el río, inmediatamente me llama. Yo al otro día estoy en Concordia para poder ir a ver, a revisar el lugar y a tomar todos los testimonios que se pueda. Entonces, lo ideal es dar aviso. Si por casualidad no se cuenta en ese momento con algo para comunicarse, digamos, supongamos el museo esté cerrado y no sepan mi número privado, en el último de los casos y ante el riesgo de que ese material se pierda... Se rompa o se robe. Exactamente, se lo puede rescatar, pero fotografiando, tomando todos los registros gráficos posibles. Todo el entorno. Para el entorno y para identificar después el lugar. Entonces, eso sí, con esos registros se puede llevar al museo. Al día siguiente decirle, mira, encontré esto acá, fíjese. Pero está respaldado por pero es claro, está. Entonces ahí nosotros ya tenemos
una idea de dónde se encontró y se puede ir a hacer una recorrida para ver, como decía antes, si puede ser producto solo de arrastre o si viene desde un lugar cercano que se ha desbarrancado, ¿no? ¿Tu primer hallazgo cuál fue? ¿Te acordás? Sí, en realidad estábamos con papá en un lugar que se llamaba Puerto Francia. Papá le puso Puerto Francia, frente a la isla de Francia, en el campo de los Fagalde. Y encontré una punta de flecha, muy linda. ¿Fue lo primero que encontraste? Fue lo primero que encontré. ¿Y eso te potenció aún más tu pasión? Sí, hacer un hallazgo. El hallazgo más emocionante de mi vida, en realidad lo tuve después que falleció papá. ¿Sí? Cuando ¿Se se puede cumplió. contar? Y bueno, voy a intentar. Bueno, Cuando se cumplió el año que él había fallecido, habíamos ido a la costa de una quinta privada, el Azul se llama, es de la familia de Pedro, y siempre desde chico habíamos ido ahí, nos repartíamos entre Salto Grande y esa quinta. Y habían pasado mi esposo con mis hijos, con el bote, por un lugar, digamos, donde había solo piedras y arena, y enseguida había hay una parte que tiene todo piedra, ¿no? Piedra caliza más bien. Y bueno, habían pasado con el bote, se fueron ahí donde estaba la piedra caliza con el bote, y yo después de hacer mis tareas culinarias salí a caminar. Veo en la costa que la mía hacía el agua con arena, que movía la arena, y veo un aro. Y era un aro herrumbrado, pero no quise. Era como un aro herrumbrado, ¿no? No quise tocar nada, convoqué a toda mi esposo, mis hijos, le digo, a ver, ¿qué les parece a ustedes que es? Y yo, viste, el corazón desbocado porque me imaginaba lo que podía hacer, pero no podía creer. Y el único que dijo, puede ser una olla y está entera, era mi marido. Y mis hijos opinaban que era el aro de alguna... no, de los baldes que venían muy metálicos. Bueno, a pasar el dedo alrededor, sacarle la arena hacia el sedimento, y cuando siento nada más con el dedo que tenía un trabajo que es propio de los guaraníes, que se hace con la yema de los dedos, le digo, es guaraní y está entera. Bueno, ahí nomás nos pusimos a trabajar porque el agua venía avanzando, hicimos un enorme pozo para sacarlo con todo el sedimento, ya conociendo la forma de la olla guaraní, sacamos un bloque, lo llevamos pesadísimo, lo llevamos a la parte seca, y bueno, y ahí empecé a limpiarlo un poquito, y después, bueno, en casa nos llevó una semana armarlo con mi hijo más grande. Lo mejor, no sé si lo mejor en cuanto a piezas, sino que lo más emotivo quizás. Lo más emotivo porque coincidió con la fecha del fallecimiento de papá. Sí. Y coincidía con otras cosas que me habían pasado antes, que papá se me aparecía en sueño y me decía, tenés que ir a tal lado, ahí hay cosas. Y siempre me resultaba, era como una desesperación hasta que no iba. Mi esposo era fotógrafo, sabés que nosotros en esa época vivíamos de la fotografía. Y él descuidaba muchísimo su trabajo, en el sentido de que podríamos haber tenido mucho más trabajo para ir conmigo. Y me llevaba a los lugares, le digo, vos sabés que papá me dijo que en tal lado vamos, me decía. Y ahí dejábamos todo y nos íbamos. No sé, pero siempre me pasó eso, que él soñaba... ¿Y con esa vasija guaraní también te marcó el lugar? No. O sea, coincidió con la fecha. Coincidió con la fecha de fallecimiento de él, un año. Y era un día de semana y habíamos ido y bueno, en definitiva, como decía, yo todavía no trabajaba ni en la municipalidad, pero bueno, me emocionó mucho por eso, por la fecha, ¿no? Bien. Cristina, 20 años entonces del museo, ¿están preparando algo en especial antes de finalizar este año? Y en realidad, José Luis, todos los días es especial. Todos los días es especial. Es especial porque siempre hemos recibido grupos de escolares, por ejemplo, y los grupos escolares para nosotros es un placer recibir escuelas, porque siempre la idea del museo se cumple de concientizar y de difundir lo que tenemos de riqueza en nuestra ciudad, ¿no? Y en nuestra región. Que se sepa, porque siempre se mira hacia afuera. Y hay muchas personas que
que nunca habían ido al museo y me decían, pensar que yo fui a conocer tal o tal y me encuentro con este museo que si bien es más chico, es mucho más cálido, la recepción de la gente. El trato es otro. El trato, la recepción. Aprendí mucho más en este museo chico que en un museo grandísimo que nadie me guió y que tiene tantas cosas que al final no terminé nunca de verlo. O sea, eso es un placer de todos los días, porque recibimos grupos de escuela todos los días. Pero además, y lo estamos haciendo este año dentro del marco de los 20, el 20 aniversario de inauguración. Pero además, bueno, hicimos esto de las jornadas de cultura y arte cerámico guaraní. Por allí de Concordia no sabe la ubicación exacta del museo. Rivadavia 456. Cristina, queremos agradecerte de corazón. Sabemos de la fuerza que le pones, del empuje, muchas veces sin mucho apoyo económico, porque hay cosas que las haces a pulmón con tu familia, ahora con tu hija, con Silvia, que le mandamos un beso grande, con toda la gente que te acompaña en el museo, con el grupo este que habían conformado de APECAN. Así que a pesar de las dificultades, vale la pena jugarse, hay que seguir adelante y vamos por 20 años más. Yo creo que sí, vale la pena y sobre todo, como decías vos, muchísima gente que nos apoya, no solamente de APECAN, sino empresas, comercios, instituciones privadas y públicas. Gracias a Dios hemos encontrado un campo muy amplio de apoyos desde los medios de comunicación que son sustanciales, son imprescindibles para que se conozca lo que hacemos y que todos puedan disfrutarlo, y sobre todo vale la pena porque Concordia tiene mucho para dar todavía. Bien, eso sí. Entonces, eso es lo que también nos mueve, el hecho de que Concordia tiene muchísimas cosas y que se pueden hacer un sinfín de cosas más para la ciudad, para que los demás vengan y conozcan y que digan qué linda está esta ciudad o qué de cosas valiosas tiene. Cristina, gracias. Gracias a vos, al canal, y bueno, fue un placer realmente compartir estos recuerdos con vos. Bueno, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo, y bueno, nosotros simplemente decirle que nos vemos en el próximo café.